Muy buenos días con todos. Nosotros somos el grupo 1. Vamos a explicarles un poco sobre qué es el laicismo, cuál fue su origen, cuál es el significado de la palabra laicismo o pensamiento laico, cuáles fueron los primeros filósofos que tuvieron que ver en este acontecimiento y cómo ahorita en la actualidad conocemos el laicismo. ¿Cuál es el origen del laicismo? El laicismo tuvo su origen en la Revolución Francesa, al mismo tiempo dando el revisionismo actual sobre dicho acontecimiento. El término viene acompañado por una serie de descalificaciones, muchas de ellas tan injustas como falsas y desconceptualizadas. El laicismo o pensamiento laico, como también se puede conocer, es un sistema de ideas que comenzaron a aparecer al mismo tiempo que las ideas del Estado democrático. ¿Qué quiere decir esto? El laicismo viene desde mucho tiempo atrás por personas que decidieron o pensaron que era necesario ser una persona laica, es decir, poder dar su opinión de lo que ellos piensan, de muy aparte de no tener compromiso o de no influenciarse por ninguna parte que puedan ellos escuchar. Entonces yo tengo aquí lo que les puedo explicar es que esto quiere decir que nosotros, si algún día, para los laicistas, el orden social debe depender de la libertad de conciencia y no de la imposición de valores o normas morales que estén vinculadas a una religión. De todas maneras, no condenan la existencia de los valores religiosos. Las personas laicas, una de las personas laicas como los primeros, tienen derecho a vivir en un espacio donde no deban responder por mandatos que no respetan, mientras que los segundos podrán contar con una legislación no creyente en el ámbito jurídico y una que se adecue a sus creencias en el marco de lo espiritual, moral y religioso. ¿Qué tiene que ver esto? Que para uno poder dar como que un pensamiento laico, uno tiene que tener en claro que tenemos que tener la actitud intelectual y la moral. ¿Qué viene en la moral? Viene que nosotros tenemos que respetar el derecho de la otra persona, no poder insultar a la otra persona, porque nosotros no somos nadie para poder ofender a otra persona, sino que dar nuestro punto de vista sin ofender a ninguna de las partes. También puedo decirle que esto es como que no es muy aparte de creencias y valores, son totalmente independientes. Es decir, que uno como persona laica El laicismo es la corriente de pensamientos, ideología, movimientos políticos, legislación o política de gobiernos que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada, es decir, de forma independiente o en su caso ajena a las confesiones religiosas. Su ejemplo más representativo es el Estado laico o confesional. El concepto de Estado laico, opuesto al Estado confesional, surgió históricamente de la separación de la Iglesia y el Estado que tuvo lugar en Francia a finales del siglo XIX. Aunque la separación entre las instituciones del Estado y las iglesias u organizaciones religiosas se ha producido en mayor o menor medida en otros momentos y lugares, normalmente vinculada a la Ilustración y la Revolución Liberal. Los laicistas consideran que su postura garantiza la libertad intelectual, además de la no imposición de las normas y valores morales particulares de ninguna religión o de la irreligión. El laicismo busca la aceptación del Estado, se distingue del ateísmo de Estado
en cuanto busca la neutralidad del mismo y la antirreligión radicales, en cuanto no condena la existencia y práctica de las religiones. Como ya sabemos, hay mucho acerca de las teorías del inicio del hombre o de la primera vida en el mundo. Pero sin embargo, después de años de la evolución simia, nace el hombre libre de sí conciencia. El pensamiento humano es algo que nos lleva a muchas cosas. Desde el comienzo de lo que hemos visto, como el hombre ha sido capaz de llegar a ideas e investigaciones acerca de las cosas del mundo. Los testimonios de la primera evolución se han dado objetivo encontrando en las búsquedas arqueológicas como las armas, objetos de la raza y bueno, cuáles fueron los primeros hombres que se relacionaron al laicismo. Fue Henry Laborie, fue un biólogo, médico, militar, etológico, psicológico francés. Nació en el 21 de noviembre de 1914 en, ¿cómo que se llama? Armagnac, y falleció en París el 18 de mayo de 1995. Realizó varios estudios del descubrimiento médico trabajando con la experimentación biológica de los tranquilizantes a los hombres iguales a las otras especies de animales. Dice que en el año 800 y 1200 antes de nuestra era, según las células del Carl Japper, al que denominaba el periodo axial de la humanidad. El laicismo es la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada, es decir, de forma independiente o en su caso ajena a las confesiones religiosas. ¿Cómo es conocido el laicismo actualmente? Bueno, pues iniciaremos explicando que Ecuador ha sido un país tradicionalmente católico desde su coloniaje. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca dejó de tener una fuerte influencia en el Ecuador, a tal punto que pese a la nominal separación de la Iglesia y el Estado en el país, podemos decir que somos un Estado confesional de facto. Esto quiere decir que se adhiere o nos adherimos a una religión oficial, pero esto sin embargo no quiere decir que no podemos participar en diversos actos tales como políticos y sociales. El laicismo es la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada, es decir, de forma independiente o en su caso ajena a las confesiones religiosas. Y como para finalizar tenemos el último punto que es el laicismo cambió a la sociedad. El laicismo implantado por el viejo luchador trasciende por su tolerancia, respeto a la libertad educativa, crítica, actividad científica y culto a la unidad nacional. Por esto, el Ministerio de Educación y Cultura estableció como Día del Laicismo el 25 de junio de todos los años, fecha de nacimiento de Eloy Alfaro.